a la siguiente presentación. Le vamos a pedir a Damián que se acerque. Damián es médico infectólogo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, médico infectólogo del Hospital Escuela Eva Perón Centenario, profesor asociado de la Cátedra de Química Biológica y profesor adjunto de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Ciencias Médicas, y vicedirector de la carrera de posgrado de infectología de dicha facultad. Bueno, ahí tenés el presentador. Muchas gracias. Bueno, muy amable, muchas gracias por la presentación. Les pido disculpas por mi voz, que no está como siempre, porque vengo como buen infectólogo de cursar una buena virosis, y así que, como pueden. Pero es un gusto y un placer estar aquí. Les quería decir, en esta parte fundamental, voy a tomarme 25 minutos de ponencia para que después tengamos un intercambio saludable, que lo vamos a hacer en presencia del celular, y siempre lo muestro y lo hablo, porque la realidad que uno maneja hoy está tangencialmente influida por el uso de los celulares, que nos permite tener una información al instante que no significa que sea verídica. Por lo tanto, yo soy docente de la facultad hace muchos años. A veces me pongo a charlar o en algún congreso y me dicen, mira, Damián, lo que vos decís ya no es tan así. Es verdad, puede ser que esa guía terapéutica haya cambiado, pero en realidad hay mucho de lo subjetivo de la experiencia que hace que se pueda vertir un todo y que esa misma realidad que ustedes leen no sea tan real. ¿De acuerdo? Uno tiene que pensar en lo que está pasando, y es un poco lo que hablamos acá en Una Salud. Porque si hay alguien que comprende realmente el sentido de una salud, son las bacterias. Si hay alguien que primero se dio cuenta de lo que era una salud, son los microorganismos, con su capacidad ilimitada de resiliencia frente a cualquier situación que se les plantee para seguir sobreviviendo y hacerse aún más fuerte, trabajar en comunidad para mejorar su estadía, para seguir sobreviviendo y para seguir haciendo lo que hacen, que es simplemente vivir. Yo los escuchaba, me encantó todo lo que hablaron, y me enteré de un montón de cosas, en realidad, para serles sincero y honesto. Esta necesidad de producir, apareció la palabra producción siempre. Siempre funcionamos, valga la redundancia, en función de la producción. Y ese es el talón de Aquiles que tenemos. Diría mi hijo, el tendón de Aquiles que siempre se equivoca. Ese es el talón de Aquiles que tenemos. Estamos en un sistema que produce continuamente, en un sistema capitalista voraz, que no se va a detener. Y entonces el concepto de una salud, quería decir, no hay que enfrentarlo dentro de esta realidad. Uno no puede salirse fuera de esto y decir, no, la verdad que la gente no, que los países no trabajan por producir para tener más dinero. Y sí, lo están haciendo, y en ese punto hay que pararse si uno quiere proyectar este concepto. No hay que olvidarse de donde estamos parados. Vuelvo a repetir, en un sistema que se desarrolla continuamente y no va a parar. Voy a intentar pasar, a ver si podemos. Ahí estamos. Les decía que los antimicrobianos tienen la capacidad de ser polifacéticos. En esta ponencia que les comentaba va a durar un tiempito corto. Los antimicrobianos tienen la capacidad de ser polifacéticos, y en realidad yo puse este título porque les presento que son los antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios, antifúngicos y sobre todo los antibióticos, que son, lo vamos a ver, tienen la capacidad de ser polifacéticos porque son básicamente versátiles. Son indicados, como siempre escuchamos, ¿no?, para la cartera de la dama, también para el bolsillo del caballero o de la dama. Se utilizan siempre los antimicrobianos cuando uno está resfriado, no importa si es un virus, una bacteria o lo que fuese. Se usan antimicrobianos por 3, 4, 5, 7 días, 9 hasta que se suspenden cuando el médico va, si no va con el médico, y si se lo dice el farmacéutico. Se utilizan de cualquier manera. Si hace calor también se utilizan, porque como hay mucha diarrea también se utilizan antimicrobianos por el peligro que eso lleva, la posibilidad de generar síndrome urémico hemolítico. Se utiliza antimicrobiano. Cualquier paciente con diarrea que se va de un servicio de salud lo hace con antimicrobianos, y por supuesto, si hace frío, como no, tenerlos ahí, ir al kiosco de enfrente porque se vende
Y yo siempre doy el mismo ejemplo que la señora que tiene que a la vuelta de mi casa tiene amoxicilina, tiene amoxidal. Y ella, a veces, dice por cuánto tiempo hay que tomarlo. Entonces, creo que esto se tiene que ir transformando. Yo, mirá, Damián, fíjate, esto se toma así. Y la verdad que a veces tiene razón. Eso es lo más peligroso. Pero ¿dónde está el problema del daño que se produce con el uso indiscriminado de antimicrobianos de cualquier índole y en cualquier lugar? Humanos, animales, en el suelo, donde fuese, que actúan sobre algo que no vemos. Y como actúan sobre algo que no vemos, el peligro es doble. O sea, uno utiliza una molécula que tiene una acción sobre un sitio determinado de un microorganismo que no vemos. Y eso es peligroso, porque se va diezmando la flora habitual, porque el microbioma y la microbiota van variando, y las bacterias se van tornando más resistentes. Como bien ya dijeron mis compañeros, no voy a ahondar tanto en esa lógica. Pero en realidad sí actúan sobre pequeños puntitos. Como uno le pregunta a los alumnos del primer año y segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿qué hace un antimicrobiano? ¿Qué hace una molécula que actúa? Y actúa sobre pequeños microorganismos. ¿Y cuán pequeños son? Y pequeños. ¿Y cuán pequeños son? Y no sé, y mirá, son aproximadamente 1,5 kilos de tu peso corporal. ¿Sí? Son millones. Son millones. Millones, miles de millones de bacterias de toda la forma, tamaño, de todo, dentro del organismo, conviviendo con nosotros, favoreciendo nuestro día a día, mejorando nuestro día a día, que se ven agredidos por un antimicrobiano que ustedes usaron porque les dolía la garganta y tenían un virus. Porque afectan las bacterias que no quieren afectar. Si hubiese sido una faringitis con un estreptococo y uno lo hubiese tratado, valdría la pena. Inclusive en ese momento están afectando todo el microbioma humano y están generando un cambio que muchas veces no tiene vuelta atrás. Por lo tanto, hay que ser conscientes. La mayoría del uso indiscriminado de antimicrobianos se produce para infecciones banales y termina con sujetos internados en cuidados críticos. A mí me gusta mucho la infectología crítica y voy mucho a las terapias, con infecciones múltiples por múltiples microorganismos que no tienen tratamiento. Hoy tenemos bacterias a las cuales no tenemos tratamiento. Lisa y llanamente, ¿cómo hacemos? Hacemos cosas raras en el laboratorio para ver si podemos dar un antimicrobiano tal o cual. Pero hacemos. Eso empieza en el humano, en los animales, en el suelo, y en la parte de salud humana se traduce en muerte, aumento de la mortalidad. ¿De acuerdo? Vamos generando moléculas a las cuales nos vamos tornando resistentes. Y les presento esto que para mí es fundamental, porque yo soy un historiador súper fracasado, no pude ser universitario, historiador universitario, aunque he hecho varias diplomaturas y demás para aprender un poco más. Siempre les presento a este buen hombre, capaz que alguien lo conoce, si alguien hace historia. Este es el señor Donado. Donado de la calle Donado. Donado de Mendoza. ¿Se ubica? Donado. Donado era un hombre que vivió cuando se declaró la independencia de nuestro suelo y vivió, tenía algunos amigos, un tal José de San Martín, con el cual se reunía, y fue un imprendero. Uno dice, ¿para qué sirve? ¿Qué pasaba con la imprenta en ese momento? Era imprendero. Y pensó que una buena manera de gestar la independencia era teniendo una imprenta, porque no es como ahora, vuelvo a mostrar esto. No había mucha manera de llegar a la gente, que no sea por un papel. Y una de las maneras fue tener la imprenta. ¿Y qué hicieron con la imprenta? Fíjense lo que hicieron, súper interesante. Me tomo un segundo para contárselos porque seguro les va a interesar. Cuando se hizo el cabildo abierto, los cabildos abiertos eran comunes en todos los lugares, había muchos cabildos abiertos. Había un proyecto participativo de hoy, digamos, ¿no? Pero este cabildo abierto iba a declarar la independencia y había muchos españoles también. Y había que levantar la mano dentro del cabildo abierto para votar por la independencia. Entonces, adivinen cuál fue una buena manera de meter muchos más criollos para que voten por la independencia. Hacer entradas falsas. Para que entonces se pudiese ingresar y se pudiese votar
y se declarase la independencia, que a la postre iba a aparecer en 1816, como ustedes saben, voy a seguir andando la historia, y vengo a decirles esto, porque aún hoy lo escrito tiene mucho, mucho valor. Y en la parte médica humana, las recetas tienen mucho valor, porque la gente lee una receta, ve una prescripción, y por supuesto que le presta atención y le tiene respeto. Pero ¿qué ha pasado con las recetas en esta época del celular? ¿Qué nos ha pasado a los médicos y las médicas en este momento? Miren, les cuento, escaso tiempo para prescribir, tomate una amoxicilina. ¿Te la garata? Tomate la amoxicilina. ¿Cuánto? Avisame cuando se te termine el dolor. Escaso tiempo, tomar los suelos, por supuesto. Somos una parte gremial que representa lo mismo que todos ustedes, ¿no? La lucha por mejorar los sueldos, obviamente. La presión de las multinacionales que escriben y escriben y escriben y escriben y escriben y te llevan a los congresos y te pagan todos los congresos para que vos te vayas a Holanda a ver el último antimicrobiano que no sirve para nada porque aparte no lo tenemos. Por supuesto que los pacientes que saben mucho lo que está pasando y saben lo que pasa pero no lo interpretan, porque acuérdense que están siempre con el señor Google y dicen, mira Damián, acá dice esto, vos me vas a dar antibióticos porque acordate que la faringitis por estreptococo puede producir fiebre reumática. Bueno, te lo doy. Bueno, te lo doy. Porque empieza a correr la parte legal. Entonces, frente a todo esto, la prescripción de antimicrobianos se ha hecho un tanto banal, está muy presionada por la realidad y va un poco en relación a todo lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, uno puede hacer interpretaciones. Yo, por lo general, digo, hay que ser muy respetuoso con las subjetividades. Uno puede decir, quizás ustedes estén viendo las cuatro aristas, yo la verdad que siempre me fijo las tres porque soy más pijotero, pero bueno, ustedes elijan las que quieran. Hay mucha subjetividad en la interpretación de lo que nos está pasando, pero lo que nos está pasando es gravísimo. Gravísimo, gravísimo. Recuerden la resistencia microbiana, esta pasó esa gigante. Por eso yo siempre les digo, si uno se quiere adentrar en este mundo, meterse un poquito ahí, en ese lugar lleno de complejidades, tiene que estudiar, tiene que tener espíritu crítico y tiene que apostar a la interdisciplina como manera fundamental de cambiar la realidad. Y los invito y las invito a meterse un poquito más en este mundo que les traje, que no es más ni menos que el mundo de los microbios, la capacidad de generar resistencia y, por supuesto, también la presencia de numerosas moléculas que no han hecho más que mejorar la vida de muchos individuos y más que empeorar la resistencia microbiana. Por eso les cuento que en el tiempo, ahora les noticio a todos y que pido plata, cualquier cosa, cheque en blanco, pero bueno, dentro del tiempo que nos ha pasado en este último tiempo y años, los últimos 50 años, 60 años, es que, por ejemplo, la gonorrea que se curaba con la penicilina, fíjense qué hermosa, qué hermoso recuerdo, un gonococo curándose con penicilina es como si yo ahora iría a hacer baile escandinavo. O sea, es imposible. La gonocoxia en algunos países del mundo ahora se trata con triple terapia. Triple. Porque si no, no se cura. Y nosotros tratamos con dos antimicrobianos, conjuntos, con dos targets distintos para poder hacer el efecto a la bacteria. Es increíble. Es hermosa esta foto, es hermosa. Porque hemos generado muchísima presión de selección y obviamente la presión de selección. Hemos seleccionado las bacterias resistentes y por más que decía, a mí me encantaría hablar de moléculas antimicrobianas, me encanta, yo mucha química, me gusta mucho ver las moléculas, compararlas y observar. Hemos inventado diferentes moléculas que actúan sobre diferentes sitios target de numerosas bacterias. Estamos creando las nanomoléculas y sin embargo las bacterias se siguen viendo y siguen creando nuevos mecanismos de resistencia y a partir de los años se siguen viendo y a medida que hacemos un antimicrobiano aparece otro antimicrobiano, razón por la cual las industrias farmacéuticas, las multinacionales, ¿qué dijeron? Y vamos a hacer más antivirales para tratar pacientes con HIV, que es mucho más caro, vamos a hacer más antifúngicos porque los hongos producen menos resistencia y vamos a hacer sobre todo vacunas, que es lo nuevo que viene hasta para el cáncer, para seguir desarrollando la economía de las multinacionales y han dejado de producir tanto antimicrobiano porque producen antimicrobiano y a los 6 meses ya tiene resistencia y no es tanto negocio.
Porque en definitiva, para no aburrirnos tanto, los antimicrobianos se dispensan en hospitales, se dispensan en farmacias, independientemente sea receta o no receta, porque también se dispensan en kioscos o lo que fuese que nos trajo acá, que es lo mejor que voy a encontrar, y se lo hace sin ningún tipo de problema. ¿Qué decimos nosotros a los chicos y a las chicas que están en la Facultad de Ciencias Médicas y tratamos de enseñar y tratamos de mirar cómo vamos a hacer para que se aprenda a prescribir un antimicrobiano? Bueno, le damos una guía para el buen prescriptor o la buena prescriptora y le decimos, elijan un antimicrobiano con el menor sesgo posible, chárlenlo, encuentren una razón epidemiológica global o una razón particular de cada individuo, porque si va a ser un tratamiento empírico tenemos que saber qué nos está pasando en nuestra sociedad, y si va a ser dirigido tenemos que tener un buen laboratorio microbiológico. Usen la dosis correcta, no usen dosis de más y tampoco usen dosis. No es lo mismo un antimicrobiano con concentración bien, otro tiempo pendiente. Piénsenlo el tiempo adecuado. Esto, como me dicen, no. Tiene una faringitis. Bueno, es el ejemplo más clásico. Le hacemos un hisopado, no crece el estreptococo. Yo voy a tenés que terminar el tratamiento. Si empezaste el tratamiento, hay que terminar. Increíble. Increíble que todavía se siga sosteniendo eso. Un tratamiento que no tiene un objetivo se limita. No podemos seguir el tratamiento de 10 días de amoxicilina porque vos pensabas que tenías una bacteria y como no la tenés que terminarlo. Esto es normal verlo en la medicina. No es, yo no les traigo ningún cuento, cuento lo que me vienen a consultar. Por supuesto, voy a entrar mucho en esto, tener las características farmacocinéticas y farmacodinámicas claras, adaptadas al entorno donde se necesita, gente que no puede acceder, y eso hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto con la posibilidad de que vuelva la gente y que pueda ser monitorizada su respuesta al tratamiento. Porque si no, nos pasa esto. Aumentan los gastos en salud, seguimos subiendo la escalera, aumentan los días de internación, seguimos subiendo la escalera, aumenta el desvío de fondos que podrían ser utilizados para otras áreas. ¿Para qué comprar tanto en microbiano y generar resistencia microbiana? Si seguimos subiendo la escalera, aumenta aún más la resistencia y por supuesto el fin de este cuento es que aumenta exponencialmente la mortalidad y el deterioro en general del sistema de salud. Por lo tanto, como dice la OMS, la resistencia a los antibióticos es hoy una de las mayores amenazas para la seguridad, sin duda. Por supuesto, la salud alimentar y del desarrollo. No vaya a ser que estemos muertos y no podamos seguir consumiendo. La resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, pero si damos antibiótico lo aceleramos aún más y cada vez es mayor el número de infecciones cuyo tratamiento se pone más difícil debido a la pérdida de la aplicación de los antimicrobianos, cosa que se vuelva a decir que es verdad, porque la gente se nos muere porque no tiene antibióticos. Es así, disilladamente la realidad. Hemos logrado entonces, con esta charla, de a poquito, meternos en un lugar muy duro, romper una barrera, desde todo punto de vista, vuelvo a decir, desde la seguridad de los antimicrobianos en los humanos, animales, en el suelo y demás. Hemos roto esta pared y nos hemos logrado encontrar con la era post-antibiótica que nos choca de frente y nos va a hacer demasiado daño. Y esto va a exigir, por supuesto, que tengamos planificación de políticas de salud. Hacer política de verdad. Discutir en una mesa y agarrarse los pelos de una mesa para salir y comer un asado, entre comillas. Pero que se termine de discutir un tema de tanta importancia como que estamos hablando. Por eso digo, una salud no es solamente estamos parados frente a un desarrollo exponencial económico y frente a decisiones políticas. Como decimos vulgarmente cuando nos encontramos con amigos y amigas, esto no es joda. Es en serio. Las políticas en salud tienen que ser lógicas. Tienen que poner en práctica planes de acción para hacer frente a la resistencia antimicrobiana, como lo quiere hacer el programa VIDA, mejorar la vigilancia de las infecciones resistentes antimicrobianas, como también lo hacen programas que están nacionalizados, y seguir invirtiendo en el desarrollo de la industria local y regional, porque acá se sale si tenemos una industria soberana. Si seguimos comprando antimicrobianos de los cuales las bacterias son criollas, seguimos comprando antimicrobianos que aparecen a lo último, usamos cosas que no deberíamos usar antes y generamos resistencia antes. Entonces, la industria soberana sigue siendo una salida lógica, ni hablar en vacunas, donde recuerden que nosotros tenemos TT,
transferencia tecnológica. Los demás hacen las vacunas y nosotros les llenamos la ampolla. Recién ahora se está empezando a ver un tipo de desarrollo sustentable en el tiempo. Nosotros con el COVID la pasamos muy mal con eso. Y por supuesto, para ir terminando, invertir en educación. Me dicen, ¿cuánto se enseña a lavar las manos a los chicos? En el jardín. Jardín, preescolar, primer grado, segundo, tercero, secundaria, universidad. Invertir en educación es fundamental y tener un contrato ético colectivo. ¿Por qué les digo esto? Porque voy a usar algunos parónimos igualmente. Votar y votar con velar y corta. Tenemos que votar por un programa que sea sustentable y no votar con B larga cada programa una vez que se cambia de gobierno, sacarlo anterior. Más lo mejor para poderlo mejorar. Votemos porque esto esté bien y no votemos con B larga cada cosa que nos parece que lleva a otra persona y sacarlo. En esto no, porque necesita una planificación, como decían mis compañeros, a largo tiempo. Entonces, si funciona y ustedes tienen 25 segundos, si funciona, digo, porque es un audio, les quiero dejar un segundito de reflexión y después ponerle los dos últimos slides. A mí me gusta mucho Mozart. Si funciona, lo escucho. Teletransportarme a la playa, solo, sin mis 4 hijos, tranquilo, escuchando voz, leyendo algún libro. Después hay algún papá en el celular, papá. Y eso se termina. Pero se los traje en función, para terminar, que una salud es esto. Es buscar el equilibrio sabiendo que para encontrarlo lo primero vamos a tener estos pilares, aceptarlos, ser receptivos, ser resilientes y finalmente lograr lo que vinimos a lograr, que es ser comprensivos y actuar como un grupo de gente heterogénea que busca un mismo objetivo. Muchas gracias. Bueno, Damián, muchas gracias. Ahí hay algunas preguntas que habían quedado colgadas más de resistencia antimicrobiana. Para que aquí específica, ¿cuál es la causa más común o más probable de causar resistencia? Si es el mal uso de las dosis o la duración del tratamiento que se aplica. Ambos. En esto, ahora sí les contesto técnicamente, por ahí, perdónenme si los médicos por ahí decimos cosas que los demás no entienden, es un error totalmente hegemónico. Y yo en realidad estoy en contra de la hegemonía médica y quiero ser muy explícito. Los antimicrobianos son moléculas distintivas, son distintas y muy versátiles, porque es una molécula que puede generar, es polifacética, y es peligroso eso, puede generar daño local y a distancia a la bacteria que se quiere generar daño y a las bacterias que están en el otro lugar. Por eso mismo les digo que si ustedes no toman en cuenta eso y no estudian las capacidades moleculares de estos antimicrobianos, es muy probable que si equivocan la dosis o el tiempo de duración generen resistencia bacteriana. Es más, para cada situación y para cada individuo eso debe ser sopesado. No es lo mismo. Yo tengo 47 años, que si tuviese 20, que si tuviese 87. No es lo mismo si trabajo en un medio rural que si trabajo en un medio de tejido urbano, no es lo mismo. Parece que es muy complejo, no es tan complejo. Hay que estudiarlo mucho y esto es lo más frecuente que produce la dosis y el tiempo de duración, ¿no? Y la aparición de esa resistencia, desde que es expuesto a un antimicrobiano,
también depende de qué estemos tratando y el tiempo que lo estemos tratando. A veces la aparición de resistencia es inmediata, por ejemplo, en un individuo que está internado en un hospital. Utiliza mucho antimicrobiano y enseguida, dependiendo de la bacteria, el tipo de bacteria, el tiempo y más, aparece la resistencia. O sea que eso puede ser inmediato. Y a veces es tardío, no mensurable en el tiempo. Uno puede variar el microbioma humano porque trató con antimicrobianos mucho tiempo una afección y en alguna segunda afección que tenga a los 10 meses puede aparecer una bacteria resistente. Por ejemplo, infecciones urinarias en mujeres que vienen de la nada con infecciones urinarias multiresistentes para la cual no tenemos antimicrobianos biológicos. O sea, que viene una mujer de 25 años a la consulta, que incluso no tomó antimicrobianos porque hemos variado, por supuesto, estamos hablando de una salud. Se presenta a la consulta y tiene una infección urinaria que no la puede tratar por boca, la tengo que internar. Es rarísimo. Es raro. Y las infecciones urinarias en las mujeres son súper frecuentes, obviamente. Y acá un poco trayendo a colación lo que se habló en la primera charla, esta falta de comunicación con otras disciplinas, ¿no? Y muchas veces nosotros desde la veterinaria, hablo de los veterinarios, pero todos los antibióticos que tenemos limitados en el uso y los seguimos utilizando, y en consecuencia terminan impactando en tu tratamiento para la salud en un hospital. Entonces, esa desconexión, ¿no?, disciplinar también lleva a aumentar además ese riesgo de esa resistencia antimicrobiana. Sí, eso me da pie para decir dos cosas que no dije. Nosotros estamos usando antimicrobianos en los años 60. Astrionam, fosfomicina, son los dos únicos que tenemos para tratar infecciones por vacío gram negativo multiresistente. Que lo trataba la persona que me formó mi infectólogo, que ya está jubilada, tiene 90 años, y está perfecto, la forma de infectóloga, pero ya lo usaba, entonces llamando para preguntarle cómo se usaba. Y otra cosa, que no solamente estamos frente a la emergencia de la resistencia antimicrobiana, nosotros tenemos un serio problema con las enfermedades endémicas, un serio problema con los cambios en el ecosistema y la emergencia de enfermedades endémicas de una manera muy virulenta que no habíamos visto en mucho tiempo. Por ejemplo, leptospirosis. ¿No? Bueno, y hablar de dengue, y hablar de lo que hemos hecho con el cambio climático. Tenemos a Aedes aegypti volando en invierno. Por lo tanto, tuvimos una notificación del Ministerio de Salud poniendo ojo en eso. Dentro de poco vamos a tener dengue en épocas más invernales y dentro de poco vamos a tener mucho muerte por dengue. Y esto lo hemos hecho con el cambio del ecosistema muy bien. Bien. Y traigo algo a colación y para cerrar también, que vos lo miraste al principio, de la importancia de la certificación, ¿no? Como profesionales. Luis Pérez, que era un integrante del colegio, tiene un documento que habla sobre la certificación y la importancia de la certificación, que muchas veces se pierde, ¿no? Y es pie también para la parte que viene ahora, que es la parte de la formación profesional. Yo creo que eso vos lo marcaste y es muy importante. Y ahí tenemos nosotros un gran rol como instituciones, como colegio, de seguir fortaleciendo esa estrategia. Pero no de manera individual, sino conectándonos con la academia, con las universidades, con grados intermedios. Así que bueno, agradecerle a Damián